Bueno, continuando en este caso con el tema de las variables, así como lo hablábamos en el video anterior, de que hay variables dependientes y variables independientes, es importante que podamos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, dentro de las variables habíamos hablado de dependientes, estaba el ausentismo laboral, que es faltar a trabajar, ¿no es cierto? Rotación de personal, sustitución de personas constantemente. Hay veces que cuando, sobre todo los trabajos de verano, hay organizaciones que trabajan, sobre todo los de comida rápida, con mucho movimiento de personas, no son siempre las mismas, no son siempre los mismos compañeros, ¿sí? Y la satisfacción laboral, como concepto, habla de la actitud que genera ante el trabajo propio, ¿no es cierto? Enfrentarlo, el estar ahí, y eso es si me hace más feliz o menos feliz el trabajo, si me siento cómodo o cómoda en el trabajo, ¿sí? Eh, Dentro de esto mismo, es importante entender otro concepto que bien tiene que ver con las variables independientes, ¿no es cierto? Que va más bien para el plano individual de las personas que componen una organización. Y ahí tenemos algunos conceptos como, por ejemplo, las características biográficas, la personalidad y las emociones, los valores y las actitudes personales, ¿no es cierto? Las habilidades que uno tiene para poder desarrollar el trabajo, la percepción del mundo, la percepción del trabajo, las motivaciones propias, intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas, hablando de motivaciones las cosas que a mí me hacen sentir, me movilizan a hacer algo, y también las extrínsecas que son buscando algún tipo de recompensa por hacerlos, como es el salario, como es el reconocimiento, como es que me vean que estoy trabajando en un determinado lugar o que estoy trabajando, ¿sí? El aprendizaje individual también es importante y la toma de decisiones individuales siempre va a ser clave con respecto a estas variables que son independientes. Claramente, la motivación puede afectar mi ausentismo laboral, claro que puede afectar. Entonces, por algo esta variable es independiente y la otra son variables independientes, perdón, dependientes. ¿Sí? Desde el plano grupal tenemos la estructura de los grupos, cómo se forman estos grupos, cómo se arman sus códigos, la comunicación que exista, el liderazgo, la confianza, la toma de decisiones en el grupo, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, se habla tanto de eso y el trabajo en equipo es clave, sobre todo cuando son equipos de trabajo multidisciplinarios. A ustedes les va a tocar como futuros psicólogos y psicólogas trabajar con trabajadores sociales, con enfermeras, con kinesiólogos, dependiendo del programa donde ustedes trabajen, con ingenieros, ¿sí? Sociólogos, profesores, van a tener que trabajar con ellos y todos tienen el mismo problema, digamos, presente dentro de un desafío organizacional, pero hay distintas miradas y aspectos como abordarlo, ¿no es cierto? Y eso hay que tener la capacidad de poder adaptarse y poder comprender y aceptar esa mirada, esa forma. También así el conflicto, también así el conflicto y su resolución, así como el poder y la política que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Eh, Cuando vamos viendo también otros conceptos también como el plano del sistema ya eh, más bien organizacional, ¿no es cierto?, que da cuenta de algunos puntos que, plano, ¿dónde estamos acá? Me perdí un poquito. Acá estamos, ¿sí? Desde el sistema organizacional, que tiene que ver con la estructura organizacional, las autoridades y reglamentos, la formalidad, la complejidad, los recursos, el tamaño, el proceso de selección de las personas. También vamos a entrar en profundidad dentro de este semestre en eso. Sistema de evaluación de desempeño y los conceptos que ya hemos tocado anteriormente, que es cultura, clima y los valores organizacionales que tienen que hacer eco las personas que son parte de esta organización. Si no, uno no se siente parte y por lo tanto no le hace sentido el trabajo o el desarrollo de este trabajo. Uno está como ajeno a ello, ¿sí? Entonces se vuelve clave en ese aspecto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas características biográficas, como por ejemplo la edad, el género, el estado civil, número de dependientes de la organización, la antigüedad, ¿no es cierto? A veces es importante conocer en qué etapa del ciclo vital se encuentran las personas dentro de esa organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber de alguna manera desafíos diferentes, la satisfacción en el trabajo va a ser distinta, las expectativas en el trabajo son distintas, entonces es importante tenerlo ahí cercano a ese concepto y poder revisarlo.
Factores determinantes, en este caso, por ejemplo, en la personalidad, la personalidad va a ser un foco importante porque es como la persona enfrenta el trabajo de acuerdo a sus rasgos de personalidad, ¿no es cierto? Y los factores que van a ser determinantes ahí está, por ejemplo, la herencia, que tiene que ver con lo genético, eso es importante, donde se fijan límites externos, ¿no es cierto? El ambiente, que la cultura, la infancia, la familia, el grupo de pertenencia, eh, es decisivo, por ejemplo, cómo se materializa en este caso, de esta forma, el potencial del individuo y también la situación, que despierta el aspecto diverso, difícil de sistematizar y que se puede predecir y se vuelve, también se toma en cuenta como algo muy importante dentro de lo que me pasa en la organización. Entonces, la personalidad claramente es un factor eh, clave de los individuos y por lo tanto nosotros tenemos un rol dentro de la psicología organizacional a trabajar con el individuo para poder identificar si ese rasgo de personalidad es competente o es coherente con las funciones y tareas que tiene que realizar la persona dentro de la organización para cumplir los objetivos, tanto individuales como trabajador, como colectivos. ¿Sí? Bueno, dentro de la dimensión de personalidad, y ahí refresco un poco la memoria de ustedes, porque ustedes ya han pasado por esto, me imagino, la extroversión, eh, que es la comodidad en relación a otros, la conformidad, que es la propensión a plegarse a los demás, eh, los escrúpulos, ¿no es cierto?, que es la confiabilidad que uno pueda desarrollar en los vínculos, ¿no es cierto?, con otros, la estabilidad emocional, la capacidad para soportar tensiones, el trabajo bajo presión, que se llama así, y la apertura a la experiencia, que eso también es la capacidad de nosotros de poder adaptarnos a tanto cambio a propósito de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Atributos de la personalidad, locus o sitio de control interno, si el control va a ser externo o interno, si yo soy capaz de controlarme, capaz de en ciertas instancias de presión poder manejar esa presión, o necesito tomar agua, necesito de conversar, necesito de poder tener un control más bien externo, necesito salir, ¿no es cierto? Eso va a ser un tema, o bien tener un sistema de control y de reglamento interno muy rígido, muy coercitivo, que eso me involucra, en este caso, un tema de control más externo. La autoestima es clave también, la disposición para asumir riesgos, la personalidad tipo A o tipo B va también a ser clave en ese aspecto. ¿Sí? Dentro de esto también las emociones juegan un rol importante a propósito de que lo que vivimos no está ajeno a nuestro sentir, lo que pensamos no está ajeno a nuestro sentir, las emociones se vuelven clave, la variedad, la intensidad, la frecuencia y la duración son importantes para el momento de poder eh, levantar un perfil de un trabajador, de una persona, y que, o se habla de un perfil, por ejemplo, de cargo, qué emoción o qué variedad, intensidad o frecuencia de duración debería tener la persona al momento de interactuar en este cargo. Entonces, ahí van a haber preguntas claves. Por ejemplo, hay una fórmula que se puede hacer de poder preguntarle cómo funciona la persona en su trabajo anterior o cómo funcionaba en su trabajo anterior. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en caso de que usted tenga una emergencia en el trabajo, qué emoción surgió de eso? Ah, y la persona les cuenta a usted, no, surgió rabia en el principio con el cliente, ¿no es cierto? Después pasé a pena, ¿no es cierto? Lo sentí muy intenso, no se me pasaba. ¿Cuánto le duró eso? No sé, me duró un par de minutos, pero finalmente pude controlar esa emoción y pude conversar con el cliente y llegar a buen término con él, de la relación comercial, ¿no es cierto? Bueno, ahí uno va trabajando con ello de distintas formas, ¿sí? Y las restricciones externas sobre eso que tiene que ver con la influencia de las organizaciones y la influencia, en este caso, de la cultura que van a ser parte de ello. ¿Sí? Continuamos. Dentro de esto, bueno, tenemos acá desafíos y oportunidades del comportamiento organizacional.
entender que el comportamiento organizacional nunca había sido tan importante como lo es actualmente para los administradores o aquellos que están a cargo de una organización. Eh, el empleado típico ya se ha hecho más viejo, ¿no es cierto? Como dice acá en el ejemplo, hay más y más mujeres y personas de diversas razas en los trabajos, por lo tanto, los niveles de tolerancia cultural han cambiado, la reestructuración corporativa y el recorte de los costos también han limitado los bonos asociados para poder fomentar la lealtad, la vinculación histórica, las personas están menos tiempo en los trabajos, hay mayor movilidad en el trabajo, se ve menos el tema de que una persona entre a trabajar, como lo pasaba con nuestros abuelos, entraban de muy jóvenes y se jubilaban dentro de la misma organización. Ahora el promedio de las personas que están dentro de una organización es alrededor de 3 a 4 años. Por lo tanto, los márgenes de lealtad también y de experiencia, sentir arraigo dentro de un lugar se ven mucho más acotados y va a depender de otros factores que muchas veces tienen que ver con motivaciones extrínsecas externas y no tanto intrínsecas. La competencia global requiere de empleados más flexibles y que puedan aprender a enfrentar los cambios rápidos y la innovación. Entiendo innovación no solamente como tecnología, sino también la capacidad de poder buscar fórmulas de trabajo que permitan hacer el trabajo de una manera mejor productiva y también de una manera más, eh, digamos, más cercana al trabajador, con una empatía mayor, ¿sí? En resumen, en la actualidad hay muchos desafíos y oportunidades para los administradores que utilicen el concepto, en este caso, de comportamiento organizacional, ¿sí? Factores influyentes, hay 5 factores. Primero, que la gente realiza el trabajo en formas diferentes, pueden conducirse de manera distinta, sus interacciones con jefes y compañeros. Otro factor influyente es que varía en términos de hábitos en el trabajo, la rapidez para terminar las tareas, la conciencia que tienen para efectuar trabajos de calidad, cooperación, ha ido claramente, eso va variando, ¿no es cierto? Y son factores que hay que tener en cuenta porque de alguna forma dan cuenta de las situaciones de tensión y otras semejantes que afectan el trabajo y la experiencia del trabajo en las personas. También hay como tercer punto, varía en su nivel de motivación, el grado de esfuerzo en que están dispuestas a realizar las personas en su trabajo y varía también las funciones de creatividad que despliega a realizar el trabajo el mismo también. Cuarto punto, varía la función de importancia que se le da a los factores como la seguridad, el reconocimiento de los ascensos, que tienen que ver con factores motivacionales, si lo hablamos de una teoría más bien de Herzberg, la teoría de factor dual, de motivación. Claramente hay factores higiénicos que están a la base, pero los factores motivacionales van a ser relevantes. ¿Y qué explica estas variaciones? Que hay características psicológicas individuales como valores, actitudes y percepciones y motivos y personalidad que van a afectar en este caso la experiencia en el trabajo. Y 5, el resultado final que busca es la comprensión de la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción del trabajador, y se tiene que reconocer la abrumadora influencia que tienen los factores psicológicos individuales en la productividad, por lo tanto, son factores que tenemos que ocuparnos, que tenemos que preocuparnos y ocuparnos para poder lograr buenos resultados y que la experiencia también de los trabajadores sea saludable. ¿Sí? Aquí hay un ejercicio que está entretenido que lo vamos a desarrollar en clase. Y dice, trabaje una variable dependiente relacionada con dos variables independientes, de acuerdo a esta misma PPT que ustedes tienen ya en su sistema. Dos, explique utilizando los elementos del texto, ¿no es cierto? Que es el capítulo número 1, que tienen que leer de comportamiento organizacional de Robbins. Y dar cuenta, 3, de las presiones económicas como globalización, fuerza de trabajo diversa, mejora en el servicio al cliente, mejora de habilidades interpersonales, trabajo en red y ambientes positivos y éticos ya que pueden incorporar dentro de este ejercicio, ¿sí? A ver cómo se relacionan estos 3 puntos y poder armar una relación entre ellos, ¿sí? Este cuadro les puede servir, puede ser de mucha utilidad para poder generar esta actividad, ¿sí? Para que puedan entender y van visualizando cómo funciona en este caso el sistema, ¿sí? Eh, Eso es por ahora, estimados. Lo demás lo vemos en la clase de este próximo lunes. Que estén muy bien.